El acto de crear y el camino del artista. Estos libros realmente cambian la vida de las personas. El acto de crear de Rick Rubin y el camino del artista de Julia Cameron son libros que en el último año se catapultaron al éxito gracias a los reviews de las personas que los leían y a los resultados y conocimientos que adquirían gracias a estos libros. Terminé leyendo estos dos libros de forma accidental al tiempo, que realmente no sé si es algo que recomiendo o no, pero me sirvió muchísimo para entender la creatividad, cómo ejercitarla y cómo desde dos puntos de vista diferentes estos dos autores se complementaban y casi que coincidían en algunas de las cosas que hoy les voy a estar mencionando en este video. Y antes de empezar, les invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo más videos como este sobre el mundo creativo. Ahora sí, para empezar, quiero mencionar cada libro por separado para al final de este video llegar a los puntos en común que tienen ambos libros. El acto de crear está escrito por Rick Rubin, un productor discográfico muy famoso que a lo largo de los años ha logrado destacar gracias a su trabajo en el mundo de la música. Y en su libro siento que nos lleva a explorar de forma profunda la parte interior de las ideas y la creatividad, ya que en su libro nos invita muchísimo a estar conectados con nuestros sentidos y la naturaleza. Cuando lo empecé a leer era un libro al que le tenía cero expectativas porque aunque estaba siendo muy reconocido especialmente en redes sociales, yo no quería tener información alguna de este libro para no hacerme spoilers. Este es un libro muy fácil de leer porque sus capítulos o secciones están divididos en fragmentos muy cortos, lo que hace que uno se vaya yendo de un capítulo a otro y vaya avanzando con este libro de una forma casi imperceptible. Pero tengo que confesar que al principio este libro no me pareció como una guía, sino más bien como un escrito de cosas que siempre están inspirando a la creatividad, pero que no nos damos cuenta. Como por ejemplo, el autor menciona mucho en su libro la naturaleza, que siempre está en constante cambio, nunca es la misma, y cómo esto nos permite recibir constantemente inspiración de la naturaleza. Siento que en esta parte personalmente no conectaba tanto con el libro porque no era como una guía como lo es El camino del artista, sino que se sentía más como un montón de frases con las que realmente no lograba conectar, y esta es una de las críticas más frecuentes que veo en redes sociales de este libro, ya que dicen que sus frases están diseñadas más como para postear en redes sociales, pero que realmente no tienen un sentido profundo. Sin embargo, no me parecía aburrido, tenía algo que me generaba ganas de seguir leyendo, y no fue hasta aproximadamente el capítulo 20 llamado Reglas que logré conectar profundamente con el sentido y la razón de este libro. En este capítulo, Rick Rubin básicamente nos muestra que siempre estamos siguiendo reglas de personas que ya vivieron lo mismo. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de cierto modo porque alguien algún día lo hizo, le sirvió y ahora aplicamos todo eso. Uno de los ejemplos que él menciona para hacer de pronto un poco más fácil este concepto es pensar en la forma en la que se exhiben las obras de arte en un museo. Y a pesar de que intentamos constantemente salirnos de esas reglas, él menciona que hay algo peor y son las reglas que ya tenemos arraigadas de forma inconsciente, que prácticamente hacemos o ejecutamos sin darnos cuenta. Esto de algún modo hizo sentido en mí y siento que el propósito del libro es ese, darnos cuenta de cosas que simplemente damos por sentado. Por eso pienso que este no es un libro que nos enseña como tal métodos de hacer las cosas, sino que nos invita a ser más conscientes. Desde que me sentí interesada por el capítulo que les mencioné anteriormente, siento que cambió todo el sentido que yo le había estado dando al libro, lo tomé distinto, me abrió la mente y me hizo darle sentido a las cosas del día a día que damos por sentado. ¿A quién o cuándo recomiendo leer este libro? Siento que como todo, este libro no es para todos. A veces las personas entran a leer un libro para dar su opinión y de cierto modo entran bloqueadas a dejarse transformar o siquiera realmente hacer sentido a lo que el autor está queriendo decir. Así que solamente recomiendo leer este libro cuando estén dispuestos a ir más allá de las frases bonitas y posteables que tiene, cuando quieran ir más allá de las ideas, apreciar de los detalles sutiles que nos invitan a ser más creativos, a salirnos del molde si es que eso es posible. Así que mi opinión personal y final, teniendo en cuenta que al principio no comprendía muy bien de qué iba, realmente es que es un libro muy valioso al cual le guardo aprecio y siento que podría volver a él en cualquier momento para reconectarme con las ideas y las cosas que propone en el Rick Rubin.
Ahora sí, adentrándonos en el camino del artista de Julia Cameron, tengo que decirles que para mí este libro fue wow y realmente vale la pena. Pero para darles un poco de contexto, Julia Cameron es una escritora, profesora y artista o creativa en general, para resumir un poco todo lo que es y hace. Y lanzó este libro en 1992, pero personalmente creo que realmente se hizo famoso hasta hace poco, cuando empezó a aparecer en todos los lugares a través de las redes sociales. Y según lo que ella cuenta, este libro nace gracias a que este era un material que ella compartía con sus estudiantes cuando se sentían bloqueados de alguna forma, pero que después, motivada por otras personas, convirtió en este libro con un enfoque práctico para que todas las personas pudieran tener acceso a esa información valiosísima, además que propone hacer en 12 semanas. Este es un libro que solamente recomiendo hacer si están dispuestas a sacar realmente el tiempo que este libro requiere, ya que, como menciona Martin Scorsese al final de esta edición, este libro trata de un tema delicado y complejo. Para aquellos que lo utilicen, es una herramienta valiosísima para entrar en contacto con su propia creatividad. Julia Cameron menciona en él que recomienda iniciarlo sin expectativas, al escuchar a otras personas mencionar que gracias a este libro han logrado cosas increíbles. También, desde mi experiencia propia, les digo que no hay que esperar a estar bloqueados para leerlo. Muchas veces estamos bloqueados en ciertos aspectos de nuestra vida, pero ni siquiera lo sabemos. Ese fue mi caso. Yo empecé el libro sin entender que de pronto estaba bloqueada en algún aspecto de las cosas que realizo, pero en el transcurso en el que fui leyendo el libro me di cuenta que realmente estaba bloqueada con la animación, y llegué a un punto del libro en el que simplemente lo supe y todo hizo clic para mí. Julia Cameron menciona también que una vez se inicie con el libro es muy importante hacer las páginas matutinas, que son una serie de escritos diarios que ella propone hacer de forma constante, donde escribimos cualquier cosa sin importar que no tenga realmente sentido, pero deben ser mínimo y máximo 3 páginas. Y tengo que decirles que puede que al principio llenar esas páginas se sienta como una misión imposible, pero con el tiempo uno va desarrollando como esa capacidad de ir escribiendo y soltando cosas que a veces uno no tiene o no sabe a quién decir. El solo hecho de descargar cosas que están constantes en nuestra mente ya hace completamente la diferencia. Con ese ejercicio yo ya he llenado 3 libretas completas llenas de mis páginas matutinas y también de la resolución de las tareas que ella propone en el libro. Y siento que para esto es fundamental y nos puede servir un montón tener un cuaderno especial donde queramos llenar y anotar con todas las cosas que vamos descubriendo de este libro. Eso de las páginas matutinas realmente fue algo que me marcó, que decidí continuar en mi día a día, y también debe ser algo que ustedes ya han escuchado, y no sé de qué forma este ejercicio resulta ser tan poderoso que termina haciendo que las cosas sucedan. Incluso en uno de los capítulos, en este momento no recuerdo cuál, Julia Cameron menciona que uno debe estar preparado para recibir todas las cosas que empiezan a llegar y a moverse y a suceder gracias a las páginas matutinas. También menciona que para hacer efectiva esa rehabilitación son fundamentales las citas con el artista. En mi caso esto fue algo que sí me costó muchísimo más, porque a veces no les sacaba el tiempo o simplemente las pasaba por alto, cosa que no recomiendo, pero sí siento que esas citas con el artista hacen que adquiramos muchísimo más compromiso en esa rehabilitación para realmente ejercitar nuestra creatividad y sacarle el jugo a este libro. Ahora sí, estas fueron las cosas que noté al leer estos 2 libros al tiempo. En mi caso, primero empecé con El camino del artista y poco tiempo después fue que empecé a leer El acto de crear, y una de las cosas que más me sorprendió es que en ambos libros hacen referencia a tener presente a un creador, en el caso de El camino del artista, o a una fuente en El acto de crear. Ustedes básicamente lo pueden tomar o llamar como quieran, pero es el hecho de creer que existe algo más allá dispuesto a ayudarnos y está lleno de abundancia por compartirnos. Siento que eso a algunas personas les puede molestar o de pronto pueden no conectar tanto con esta idea, pero más allá de creer en un Dios como tal, nos invitan a sintonizar con la energía creativa que recibimos de esa fuente. Y también ambos autores nos invitan mucho a profundizar que esa abundancia está al alcance de nosotros y de una forma muy fácil. Y hubo una frase de Julia Cameron en uno de los capítulos que hizo muchísimo sentido para mí, que son cosas que nuevamente les digo pueden estar ahí, pero que no nos detenemos a analizar o a hacer conciencia de ello. Y el fragmento del libro es este: al observar la creación divina resulta bastante claro que el propio creador no supo dónde parar. No hay una flor
rosa, ni siquiera 50 flores rosas, sino cientos. Los copos de nieve, por supuesto, son el colmo del regocijo creativo. No hay dos iguales. Este creador tiene una pinta sospechosamente parecida a la de alguien que tal vez nos envíe apoyo para nuestras aventuras creativas. Otra cosa que tienen en común en estos libros Rick Rubin y Julia Cameron son la forma en la que consideran que debemos cuidar las ideas cuando apenas se están gestando. Ellos incluso mencionan que debemos tener mucho cuidado a quienes contamos sobre estas ideas cuando todavía son muy débiles, porque el hecho de hacerlo de forma precipitada puede hacer que se nos desmotive y aunque por muy buena la idea, esta nunca puede salir a la luz. Julia lo describe como una forma de autocontención. Menciona que debemos tener las intenciones dentro de nosotros, avivándolas para darles más poder y solo hasta entonces seremos capaces de manifestar lo que deseamos. Seguro hay muchísima información más que podamos sacar y decir sobre estos libros, pero para no hacer este video tan largo, lo voy a estar dejando hasta aquí. Me encantaría leerles en los comentarios qué opiniones tienen sobre estos libros, si tienen alguna duda o si ya se los leyeron. Personalmente se los recomiendo 100% teniendo en cuenta las recomendaciones que les hice antes de leer cada uno anteriormente. Aprendí muchísimo de ambos libros de diferentes maneras, pero me encantó encontrar que ambos autores coincidían en ciertas cosas, lo cual es algo que enriquece mucho nuestro camino como artistas, que finalmente es algo que nunca va a estar completamente resuelto. Y respondiendo a la pregunta que hice al inicio de si estos libros realmente cambian la vida de las personas que los leen, tengo que decir que yo creo que ambos libros, especialmente el de Julia Cameron, nos invitan a realizar una transformación a través de acciones y herramientas que nos van a permitir actuar frente a momentos como lo son los bloqueos creativos. Ahora, el cambio depende de qué tan dispuestos estamos de aceptar y realizar esos ejercicios que nos pueden llevar de un punto A un punto B o incluso a un punto Z. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, dejar su comentario, compartirlo con alguien que le pueda interesar esta información y suscribirse al canal para seguir viendo más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.